Dios les bendiga, soy el pastor Luis Polo y este es el segundo video de este estudio titulado Dios fue manifestado en carne. En el primer video mostré 9 evidencias bíblicas donde claramente se observa que el Padre no solo es Dios, sino que es el único Dios. En este segundo video presentaré que el Padre, siendo el único Dios, se manifestó en carne o se manifestó en un hombre sin dejar de ser Dios. Para comenzar, citaré el verso que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Los trinitarios entienden que el Dios que encontramos en este verso es la segunda persona de la Trinidad. La Trinidad cree que fue el Dios Hijo quien se manifestó en carne. Tomaré evidencias bíblicas donde se registra en la carta del apóstol Pablo a Timoteo para demostrar que fue el Padre como el único Dios quien se manifestó en carne y no un Dios Hijo como lo quiere hacer creer la Trinidad. El contexto interno de la carta del apóstol Pablo a Timoteo nos mostrará que la persona del Padre fue quien se manifestó en carne. La palabra Dios en Timoteo 3:16 en griego es theos. Esta palabra está basada en el textus receptus o texto recibido. La posición de grandes eruditos es que el texto recibido es un texto tardío y que la palabra Dios no se encuentra en los manuscritos más antiguos. El Codex Sinaiticus y Vaticanus, la palabra encontrada en Timoteo 3:16 es hos en vez de theos. Se considera que el pronombre hos fue cambiado por el sustantivo theos. Esta es la razón por la cual muchas traducciones han traducido el pronombre hos de Timoteo 3:16 como el pronombre él en vez del sustantivo Dios, como se encuentra en las siguientes traducciones. Traducción de Jerusalén dice: Él ha sido manifestado en la carne. Traducción Reina Valera actualizada dice: Él fue manifestado en la carne. Traducción Biblia textual dice: Él fue manifestado en carne. La palabra él es un pronombre que se debe referir a un sustantivo. El sujeto al que se refiere la palabra él en Timoteo 3:16 lo encontramos en el verso anterior. Timoteo capítulo 3, verso 15 dice: Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando se dice que Él fue manifestado en carne en Timoteo 3:16, lo que hace referencia es que el Dios viviente de Timoteo 3:15 fue quien se manifestó en carne. Otras versiones han traducido el pronombre hos como quién, como se registra en las siguientes traducciones. Traducción de la Biblia interlineal del griego al español de Westcott y Hort dice:
quien fue hecho manifiesto en carne. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, versión hispanoamericana, dice, quien fue manifestado en carne. Otros estudiosos han propuesto que la traducción del pronombre Hos debe ser el cual, como se registra en la siguiente traducción. Nuevo Testamento de Besom dice, el cual fue manifestado en carne. Las expresiones como quien o el cual tienen la misma connotación en Timoteo 3:16. Cuando se dice el o quien o el cual, está haciendo referencia al Dios vivo, quien fue manifestado en carne. Si tenemos en cuenta que la Biblia originalmente no estaba dividida en versículos, entonces entenderemos que no había nada que impusiera un límite a lo que hoy conocemos como el verso 15 y verso 16 del capítulo 3 a la carta a Timoteo. Por eso el pronombre él corresponde directamente al Dios viviente. Veamos el siguiente ejemplo encontrada en la misma carta del apóstol Pablo a Timoteo. En Timoteo capítulo 2, verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Según Timoteo 2:4, ¿quién quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? La respuesta es Dios, por causa del verso anterior. Leamos Timoteo capítulo 2, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este ejemplo que encontramos en Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, es igual a Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16. Siendo que el sustantivo que encontramos en Timoteo 3:15, el cual es el Dios viviente, es señalado en Timoteo 3:16 por el pronombre él, el cual o quien, dependiendo de la traducción. Con lo anterior es correcto decir en Timoteo 3:16 que el Dios viviente fue manifestado en carne. Siendo interpretado Timoteo 3:16 dentro del mismo texto y contexto inmediato, ahora vamos a interpretar Timoteo 3:16 a la luz de todo el contexto de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primero, en el saludo del apóstol Pablo se ve sin mucho esfuerzo que el Padre es señalado 2 veces como Dios, mientras que el Hijo es señalado como Señor. Leamos Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En ningún versículo de la carta del apóstol Pablo a Timoteo encontramos que el apóstol Pablo usa la palabra Dios para referirse al Hijo de Dios. El apóstol Pablo en esta carta solamente y únicamente habla de Dios para referirse al Padre.
Segundo, el apóstol Pablo dice en esta carta a Timoteo que el Padre es el único y sabio Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17 dice: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este versículo nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice que el Padre es el único Dios. En otras palabras, el Padre es el único Dios y el único sabio Dios, como se evidencia en las siguientes traducciones. Dios habla hoy. Honor y gloria por siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y único Dios. Amén. Observe que en esta versión Dios habla hoy, refiriéndose al Padre, dice, único Dios. Nueva versión internacional dice, por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, refiriéndonos directamente del Padre, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versión Reina Valera actualizada dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios. En esta versión también encontramos textual y explícitamente hablando acerca del Padre como el único Dios. Sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Si el apóstol Pablo en Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2 dice que el Padre es Dios, y en ese mismo capítulo, en el verso 17, dice que el Padre, aparte de ser Dios, es el único Dios, es sencillo y correcto interpretar que el apóstol Pablo en esa misma carta, en el capítulo 3, verso 16, al decir que Dios fue manifestado en carne, hace referencia al único Dios de Timoteo capítulo 1, verso 16, el cual es el Padre. Tercero, el apóstol Pablo en su segundo capítulo de la carta a Timoteo dice que el Padre es nuestro Salvador, Dios nuestro Salvador, como también lo dijo en el capítulo 1, verso 1. Leamos. Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Timoteo capítulo 2, verso 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El apóstol Pablo dice en Timoteo que el Padre es el Dios Salvador. Y como Dios Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para esto, leamos los siguientes versículos. Timoteo capítulo 2, verso 3 al 5 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí en este verso vemos al Dios Padre como Dios nuestro Salvador. Verso 4, el cual, es decir, el Padre, quien es nuestro Dios Salvador,
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Verso 5. En consecuencia al deseo de Dios en salvar a los hombres y al deseo de que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, el verso dice, porque hay un solo Dios, refiriéndose al Padre, quien es el Dios Salvador, de Timoteo capítulo 1, verso 1 y Timoteo capítulo 2, verso 3, quien a su vez es el único Dios según Timoteo capítulo 1, verso 17. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia nos enseña que hay un solo mediador entre Dios, que es el Padre, y los hombres. ¿Quién es ese solo mediador? La Biblia nos dice que es Jesucristo hombre. Un hombre santo es el mediador entre el solo y único Dios, haciendo referencia al Padre y los hombres. Siempre que en la Biblia leemos que el Hijo es mediador, siempre debe ser identificado como Jesucristo hombre. Cuarto, en Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Según Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Preguntamos, ¿cuál Dios, según el contexto de la carta a Timoteo, fue quien se manifestó en carne? La respuesta es Dios el Padre, el único Dios de Timoteo capítulo 1, verso 17. Fue el Dios Salvador de Timoteo capítulo 1, verso 1 y Timoteo capítulo 2, verso 3. Fue el solo Dios, haciendo referencia al Padre, de Timoteo capítulo 2, verso 5. Todo el contexto de la carta del apóstol Pablo indica claramente que el Dios quien se manifestó en carne en Timoteo 3:16 fue el Padre. Cuando la Biblia dice en Timoteo 3:16 que Dios se manifestó en carne, es haciendo alusión al Dios viviente de Timoteo 3:15. En Timoteo 4:10 dice, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El Dios viviente que encontramos en Timoteo 3:15 es el mismo Dios viviente que encontramos en Timoteo 4:10. Según Timoteo 4:10, este Dios viviente es el Salvador de todos los hombres. Pero el Salvador de los hombres, según el contexto de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, es el Padre, según Timoteo capítulo 1 y Timoteo capítulo 2, verso 3. El Dios viviente de Timoteo 3:15 es el mismo Dios vivo de Timoteo capítulo 6, verso 17. El único, hablando del Padre, el único que tiene inmortalidad,
que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Dios viviente de Timoteo 3:15 es el Padre que se manifestó en carne en Timoteo 3:16, quien también es el Dios viviente de Timoteo 4:10, que es el mismo Dios vivo de Timoteo 6:17, quien también es Dios nuestro Salvador según Timoteo 1:1, Timoteo 2:3 y Timoteo 4:10, quien a su vez es el único Dios de Timoteo 1:17, quien también es el solo Dios de Timoteo 2:5. Toda la evidencia interna de la carta del apóstol Pablo a Timoteo registra, señala, puntualiza textual y explícitamente que fue la persona del Padre quien se manifestó en carne según Timoteo 3:16. Dios les bendiga.